Vamos a ver esta pequeña plática de conceptos básicos de cortocircuito. Básicamente lo que yo les voy a presentar son algunos de los métodos que existen, ¿no? Si nos da tiempo, hacemos un ejercicio pequeñito. ¿Sí? Si nos da tiempo. Son solamente 100 buses. Entonces, pues yo creo que si tenemos a media hora. La chiquitita. ¿Dónde no hay 100 buses? ¿Sí? ¿En dónde no hay 100 ¿En dónde buses? no hay 100 buses? ¿Vale? 100 buses. ¿Ya acabaste? Ya casi. ¿Cuáles entonces son las causas del cortocircuito? ¿Quién me puede decir por qué se genera un cortocircuito? Aislamiento. Primero, pérdida de aislamiento. Segundo, condiciones ambientales. Condiciones ambientales. ¿Qué condiciones ambientales? Y la humedad Humedad. Le pega el aislamiento. le pega al aislamiento. No solo le pega al aislamiento, pero también, bueno, sí le pega al aislamiento. Partes conductoras, ¿no? Donde tenemos partes de conexión, se genera humedad y puede generarnos un efecto porón ahí en ese punto, ¿no? En ese punto, otra situación, falsos contactos. Falsos contactos. Estamos hablando nosotros de torqueo, ¿no? Principalmente. Torqueo sí, y crea una pequeña chispa, y se ioniza y ahora le tiene un cortocircuito. ¿Qué más? ¿Qué más? Una falla de digamos, de un motor, de un equipo, que por X o Y razón, por ejemplo, se arrastra, Ajá. se lleva el emborinado y ahí tienes un cortocircuito. Y ese no es de aislamiento, sino que propiamente es Es de equipo. un problema mecánico o un problema de este. Parte otra muy importante, el error, ¿no? No, nosotros no nos equivocamos. Bueno, es que no estoy hablando de aquí. Ah, bueno. Sí. De afuera. El error humano sí, Sí, indudablemente. el error humano. También, ¿qué más? Roedores. Roedores, ¿no? Sí. A grandes rasgos nosotros podemos englobar eso, que es un cortocircuito. Entonces, la realidad, el cortocircuito lo podemos cuidar nosotros al 100%, que se genere un cortocircuito. Que se evite, Que se, no, que se genere, lo podemos decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que se genere un cortocircuito. Sí, ¿Lo puedo controlar ya? Al Sí, lo 100% puedo no. controlar. ¿Al 100%? No, ¿verdad? Sí lo puedo mitigar sus efectos Y evitar y evitar hasta cierto punto. Exactamente. Entonces, aquí yo les muestro también, en este último punto, que es causas indeterminadas. ¿Sí? Ahorita nosotros mencionamos algunas de las más comunes, pero la realidad es de que puede haber n.000 razones. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos de un cortocircuito? El arqueo. El arqueo. ¿Qué más? ¿Qué nos provoca el Los arqueo primero? efectos destructivos del arqueo. Los efectos destructivos del arqueo. ¿Puede necesariamente haber un arqueo cuando hay un cortocircuito? No necesariamente, pero Sí. entre fases, ¿te refieres? Puede El ser arqueo, entre el fases. arqueo lo podemos definir como que haya un Paso que realmente el aire Se ionice ioniza. y entonces te provoca un arqueo entre dos fases o tres fases o fase tierra o fase como quieras. Ese es un arqueo. Muchas veces en un cortocircuito no necesariamente tienes ese arqueo. No, pero Podemos presentar, por ejemplo, Sí. No, si esa la cuestión iba a la siguiente: ¿cuál es el efecto de ese arco? Es la carga. Radiación, es radiación. Es uno, eso es energía, Sí, ¿sí? Que nosotros no estamos controlando. Sí. Y entonces va un punto muy importante que ya más adelante con el ingeniero Santiago ya vimos, que es la selección del equipo de protección de personal adecuado, o el ARFlash. ¿Sí? Porque eso es importante. Aquí ya va un punto importante. Se genera o se puede generar un arco. ¿Vale? ¿Qué otro efecto? La explosión que La gira, explosión. que chispa el arc flash. Exactamente. Los gringos le llaman arc flash, ¿sí? Pero existe también el concepto de arc blast. ¿Qué es esto? La explosión generada por el arco eléctrico. ¿Sí? Así se le conoce, arc blast. La realidad es de que arc flash, desde mi punto de vista, hay una traducción medio errónea, ¿sí? Porque si ustedes meten arc flash, uno diría es arco eléctrico, y
Eso no es arco eléctrico. Una traducción no literaria, más bien conceptual de arc flash sería flameo por arco eléctrico. ¿Sí? Eso sería una traducción conceptual, Pero es que más no literaria. tienes razón, pero realmente no debemos de decir traducir, sino interpretar. La Exactamente. interpretación correcta es eso que acabas de decir. No, pero yo me iría más allá. Fíjate que el problema que no hemos entendido mucho, tal vez porque no es algo que manejemos mucho, Sí. pero es un problema de radiación térmica. Sí. Y no lo estamos manejando como tal. O sea, No. lo que mata del arco eléctrico o el arc flash es la radiación que generas. Generas Calor. una temperatura tan alta que emite en forma de radiación Sí. y que eso es lo que desaparece en las personas. Entonces, si quisieras hablar de algo así, deberías de utilizar el término radiación. Sí, porque ahí va, cuando ya hablemos del tema de arc flash, ya vamos a empezar a hablar de energía incidente. Y vamos a hablar de calorías. Más radiante, yo te diría. Exactamente. Energía radiante. Ajá. Porque es el término. Acuérdate, son tres mecanismos de transmisión Sí. de calor: conducción, Conducción, convección y convección. radiación. Exacto. Y es radiación lo que tú tienes Sí. ahí. Aquí también puede ser la parte de conducción porque puede la persona estar en contacto con la parte metálica. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Es el más concepto de radiación. arc flash va mucho más allá porque establece límites de protección. Pero ven cómo es algo bien importante ahorita este punto, ¿no? El arco eléctrico. ¿Qué más puede generar? Deterioro en los equipos. Deterioro en los equipos. ¿Qué tipo de falla? No es catastrófica al primer instante, sino al tiempo largo. ¿Cómo qué tipo de...? Falla el aislamiento. Falla de aislamiento. ¿Y qué puede provocar una falla de aislamiento, ingeniero? Ya lo mencionamos. Una falla a tierra. ¿De acuerdo? Una falla a tierra maneja valores pequeños, ¿sí? De corriente, evidentemente. ¿Quién me puede decir? Y esto es un ajuste. ¿Cuánto es lo que nos dice la NOM 001 de ajuste máximo de protección para falla a tierra? De falla en tierra es 4 miliamperes, ¿no? No, el ajuste máximo para la protección de falla a tierra. No, en corriente. ¿Cuánto es? ¿En el secundario o en el primario? En el secundario. 5 1200 1200 que amperes. Es lo máximo de ajuste que nos permite la NOM. Cuando estamos hablando de interruptor electromagnético. ¿Vale? 1200. ¿Ok? Es lo máximo que nos permite. Dirías, bueno, pero si yo tengo una falla a tierra de 3000 amperes, pues, lo siento, aquí abajo está tu protección. La norma nos dice no puedes llegar más arriba. Y de ahí para abajo puedes ir ajustando. ¿Vale? ¿Sí? Bajo ese contexto, la falla a tierra, ¿sí? Entonces yo por eso le digo que es una falla que no es, puede que no sea perceptible al momento. ¿Por qué? Por tus niveles de protección, los ajustes. Y a lo largo del tiempo, vaya ese aislamiento, o los aislamientos del equipo que sea, fracturándose poco a poco, hasta que llegue un momento en el que pueda venir un transitorio de la red, de tu planta, de lo que sea, y ahí queda. ¿Vale? Pero es imperceptible, ¿sí? A simple vista. Hay equipos que lo monitorean, evidentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Económicamente. Eso es importante, ¿sí? Muchos de ustedes trabajaron en empresas, en plantas de producción, y yo les preguntaría, ingeniero, usted que trabaja en la planta de papel, ¿cuánto cree que le costaba una hora de paro a la planta? Es muy difícil obtener una hora, o sea, me refiero el valor, ¿no? Son toneladas de producción. Son toneladas de Son producción. toneladas de y en función producción. de qué tan fuerte fue la explosión, es lo que ibas a... Exactamente, es que hay que evaluar todo eso. ¿Sí? ¿Sí? Si fue un equipo principal de producción, si tengo la refaccionamiento, es más, si ese equipo todavía existe, ¿sí? Dentro de los fabricantes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos esos son factores importantes. Entonces, ese argumento, el que le estoy diciendo, es algo fuerte, ¿no? Son costos económicos. ¿Vale? Enseguida.
¿Por qué la necesidad de un estudio de cortocircuito? Primeramente por seguridad. ¿Seguridad de quién? El personal. Del personal, ¿sí? Y de los equipos y de la instalación en general. Así nos lo marca las normas. ¿Qué más? Especificación de equipos. ¿Por qué especificación de equipos? Por la capacidad interactiva. Por la capacidad de equipo. ¿Sí? Coordinación de protecciones. ¿Sí? Esto también es importante. Nosotros necesitamos saber el nivel de falla para hacer nuestra coordinación de protecciones. Y lo que ya hablamos, por el estudio de flash. ¿Sí? Nosotros necesitamos, para hacer un estudio de flash, ¿qué necesitamos? Corto y coordinación. ¿Sí? Sin estos dos, no podemos llegar al de cortos, perdón, de flash. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a manejar nosotros en el estudio de flash? Tiempos. Entre menor sea el tiempo en que nosotros permitamos que exista un cortocircuito, menor va a ser el riesgo para la persona que esté operando. ¿Sí? O que esté en las cercanías del equipo donde pudiese haber una flash. ¿Vale? También el equipo puede ser, ¿no? El daño al equipo, ahí, ingeniero, nos tendríamos que meter ya las especificaciones de los fabricantes y recordemos que hoy en día ya los fabricantes ya nos manejan los equipos ARC resistant o resistentes al arco. ¿Sí? Sin embargo, no es para proteger al equipo tal cual, es para proteger a la persona. ¿Sí? Nosotros nos tendríamos que ir a un nivel de protección mucho más arriba. Estamos hablando de protecciones de contra el flash. ¿Cómo funcionan esas protecciones contra el flash? Con fibra óptica, detectan luz. Entonces, ¿qué es más rápido? ¿Sensar corriente o sensar luz? Sensar luz. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto, se bajan los tiempos de accionamiento de tus protecciones. ¿Vale? Ese es otro show, ese es otro mundo. ¿Vale? ¿Qué información necesitamos nosotros para empezar a hacer un estudio de cortocircuito? Es muy sencilla la información que necesitamos. Hablando fuera de lo que nos tiene que entregar CFE, que son sus valores de aportación de cortocircuito en el punto de interconexión. Potencia nominal de qué? Transformadores, motores, generadores, todo lo que tengamos. Su tensión nominal, las impedancias. ¿Impedancias de qué? Transformadores, generadores, cables. ¿Sí? Y esto es algo importante que, bueno, ya nosotros lo vamos a ver ahorita, es detallando a qué potencia y a qué voltaje están dadas esas impedancias. ¿Sale? En algunos casos, ¿sí? En los cuales no se conozcan esas impedancias, nosotros vamos a tener que rentar a una hay que calcularlos. O podemos tomarlos como de tablas de referencia, son válidas. ¿Vale? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. ¿Quiénes van a verse involucrados en un estudio de cortocircuito? Es decir, ¿qué es lo que vamos a tomar? A la compañía suministradora, a nuestros generadores, transformadores, cables alimentadores, reactores y motores. ¿Sí? Todos esos son los que vamos a nosotros tener involucrados en un estudio de cortocircuito. ¿Qué elementos no van a contribuir a un cortocircuito? Todas las cargas estáticas. ¿Sí? Válvulas motoperadas, los capacitores no los tomamos en cuenta. ¿Vale? Ni filtros. ¿Vale? Básicamente estamos hablando de solamente pura máquina rotatoria. ¿Sí? Y elementos resistentes. Y de inducción, exactamente. ¿Cuáles son algunos métodos utilizados para el análisis de cortocircuito? Está el método equivalente de Thevenin, el método de los MVAs, el método de las componentes simétricas y el método de las matrices de impedancias o de admitancias, se conocen de las dos formas, YBUS o ZBUS. En el primer elemento, o método más bien,
tenemos el equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué nos decía el teorema de Thevenin? Que cualquier arreglo en serio paralelo se puede reducir a una resistencia. A una fuente, a una impedancia equivalente con su fuente de alimentación. ¿Sí? Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra diagrama unifilar de nuestro sistema de distribución de nuestra instalación es reducir todas esas impedancias, porque finalmente son impedancias y voltajes, a un sistema equivalente de Thevenin. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Esto, digamos, es el más básico, ¿no? Pero para esto nosotros nos vamos a tener que auxiliar de una herramienta que se conoce como el sistema por unidad o PU. ¿Sí? Este sistema por unidad básicamente lo que nos va a hacer, nos va a facilitar a nosotros es el manejar cantidades pequeñas en lugar de manejar cantidades grandes. ¿Sí? Eso va a facilitar nuestros cálculos para nosotros. ¿Vale? Bajo ese contexto nosotros vamos a tener 4 valores base, que son tensión, corriente, potencia e impedancia. ¿Y cómo va a estar definida un valor? P va a ser nuestro valor real, que puede ser de cualquiera de estos elementos, entre un valor base. ¿Quién va a elegir ese valor base? Nosotros vamos a elegir ese. ¿Sí? Aquí están las fórmulas. ¿Sí? Estas son las fórmulas para nosotros obtener nuestros valores base. Esta, ahorita si alcanzamos a hacer el ejercicio, es la que los va a meter en problemas. ¿Sí? Pues apréndanse. ¿Vale? ¿Sí? Es solamente referencia, evidentemente les voy a compartir la presentación. Existe el otro método, que es el método de los MVAs. A diferencia de Thevenin apoyándose en el sistema PU, en el método de los MVAs nosotros únicamente vamos a manejar potencias de los equipos. Vamos a hacer una transformación de nuestras reactancias de los elementos a potencia. ¿Sí? Entonces, ahorita con el ejercicio que yo tengo preparado vamos a manejar el sistema de Thevenin, PU y MVAs y vamos a ver cuál es la diferencia. Este método es muy fácil, es muy sencillo, es sumamente rápido, pero vamos a ver en términos de valores numéricos cuál es la diferencia entre ambos. ¿Vale? ¿Sí? Es muy importante aquí, mencionarles que cuando nosotros hagamos nuestro valor de potencia equivalente, los valores en serie se van a tratar como en paralelo y los en paralelo se van a tratar como en serie. Es decir, estamos aplicando las reglas de admitancia. ¿Sí? Eso es importante. Y algo también muy importante, cuando nosotros ocupemos este valor de los MVAs, solamente vamos a poder ser capaces de calcular la corriente de cortocircuito trifásica. ¿Sale? Es la única. ¿Ok? Con esto no se puede calcular la falla tierra. No, en este caso no, ingeniero, porque como vamos a ver más adelante, no viene involucrada la impedancia de secuencia cero. Y para nosotros saber la falla tierra necesitamos la impedancia de secuencia cero. ¿Vale? Entonces, aquí les tengo, vean, es muy sencillo cómo se maneja. Para generadores, transformadores, como mencionaba el compañero, es básicamente máquinas de inducción. Vamos a tener que la conversión a MVAs de cortocircuito va a ser la potencia del equipo en MVAs entre su reactancia. Para cables, líneas de transmisión, distribución, va a ser los KB al cuadrado del equipo entre su reactancia en ohms. ¿Vale? ¿Sí? Y finalmente, si nosotros queremos calcular
el nivel de cortocircuito en el punto del equipo, tendríamos que aplicar esta forma. ¿Sí? Para cuando nosotros ya saquemos el equivalente de los MVAs, tendríamos que aplicar ahora esta forma. ¿Sí? Ahora, tenemos el siguiente, que es el método de las componentes simétricas, que va mucho de la mano con el método de Thevenin y con el método de Perón. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estas componentes simétricas? Como sabemos, cuando existe un cortocircuito, todos los fasores de corriente y voltaje, dependiendo de la naturaleza del cortocircuito, se van a desbalancear. Entonces ya estamos entrando en el estudio del estado estable o transitorio. Es pregunta. Y es transitorio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque un cortocircuito no se mantiene, no es un estado normal del sistema. ¿Sí? Entonces, todas las reglas que nosotros sabemos del estado estable no aplican. ¿Sí? Pero mediante esta herramienta matemática, que son las componentes simétricas, yo lo que le llamo es, vamos a balancear matemáticamente a nuestro sistema eléctrico. Y de esa manera nosotros vamos a poder, ¿qué? Ahora sí, analizar un estado transitorio como si fuera en un estado estable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y para eso nosotros vamos a tener tres tipos de componentes simétricas, que va a ser la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia cero. ¿Qué características ven, compañeros, en esas secuencias que los hacen diferentes? ¿Todas están desfasadas? ¿Todas están desfasadas 120 grados? No, no están movidas. Esta es la secuencia que nosotros conocemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Esta? ¿Qué sucede? ¿Me equivoqué? No. ¿No? Secuencia negativa. Esto es secuencia negativa. ¿Sí? Y acá, esto es secuencia. No hay secuencia. ¿Cómo están? No tienen ángulo de desfasamiento, tienen la misma magnitud, dirección y centro. ¿Vale? De tal forma que cuando nosotros sumemos vectorialmente todas estas y se las apliquemos a nuestro sistema en falla, vamos a poder matemáticamente balancear nuestro sistema para poder estudiar. De tal forma, yo solamente se los presento así para que nos dé un dolor de cabeza, ¿sí? Y recordarlo, ¿sí? ¿Cómo se va a estudiar matemáticamente esto? ¿Sí? De tal manera que nosotros, en el estudio de componentes simétricas, vamos a tener un auxiliar que va a ser el operador A. El operador A va a ser un elemento que va a tener como magnitud valor 1 y como ángulo 120 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos afectando la magnitud? No. Solamente estamos ayudándonos de este vector herramienta imaginario, bueno, imaginario en su contexto, que es un número imaginario o complejo, para nosotros poder llevar a cabo nuestro balanceo de tensiones. De tal manera que, expresado de una forma matricial, nosotros podemos decir que los voltajes de línea pueden ser expresados como elementos de ¿quién? De los componentes de las tensiones de secuencia. ¿Con quién? Ayudándonos el fasor. Si se dan cuenta, con esto estamos ¿qué? Balanceando matemáticamente. Es una transformada. Es una transformada. No es un... Digo, balanceando lo pongo así, es para una... Para llevarlo al estado estable. Exactamente. Le estás transformando, estás explicando una transformada. Sí. Es una transformada. Sí, exacto. ¿Sí? Trastornada. O así quedamos cuando lo estudiamos. ¿Sí? De tal manera que, a la inversa, si nosotros aplicamos matriz inversa, pues podemos obtener también los voltajes de secuencia de cada uno de ellos, sabiendo que los voltajes de y apoyándonos de el operador. ¿Sí? Y también, como lo podemos traspolar o utilizarlo a
corriente, también lo podemos saber. Entonces, les dejo yo solamente como referencias y vean algo bien importante. La corriente en el neutro, ¿cuánto va a ser? 3 veces la corriente de secuencia 0. ¿Sí? Entonces, ya más o menos vamos viendo por qué en MVAs no podemos sacar falla tierra. Necesitamos un elemento de secuencias. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, aquí están las fórmulas de falla tierra, de fallas en general, de algunas. No las puse todas, me faltó la de falla bifásica tierra, pero están las más representativas, que es falla tierra, falla bifásica y la falla trifásica. Esa es una ronda que vimos también. ¿Cuál? No sería bifásica. Ah, bueno, es trifásica, Exacto. Monofásico. Monofásica, dos fases, ¿no? Sí, ¿Sale? sí. Bajo ese contexto, hay algo muy importante aquí. Nosotros ya conocemos las impedancias, que son lo que nosotros vamos a poder calcular o obtener. Y este elemento, E1, ¿quién creen que puede ser ese elemento? El comodín. El comodín, no, el comodín, acuérdense que es la A. ¿No es el equivalente? Voltaje unitario. Es el valor ¿Qué equivalente. nos dice Thevenin? Nosotros debemos de sacar equivalentes, impedancias equivalentes. Y aparte, el ingeniero Carlos me dijo que era No transforma. una transformadora, no, Ah. una fuente de tensión. Este es el valor de nuestra fuente de tensión. El equivalente de Thevenin. De Thevenin, ¿sí? Normalmente eso, bueno, a veces en circuitos eléctricos, en análisis de circuitos eléctricos. Y en análisis de cortocircuito nosotros le vamos a llamar como voltaje o tensión de prefalla. ¿Sí? ¿Sale? Eso es como nosotros lo vamos a llamar. Si se dan cuenta, para nosotros poder calcular un cortocircuito trifásico, ¿qué necesitamos? Voltaje de prefalla y la impedancia de secuencia positiva. Es lo único que necesita. ¿Vale? Es la más fácil de obtener. La chicharrona. El equivalente a la chicharrona. No, es que hay otra más chicharronera, es uso infinito. Sí, infinito. Es así. Para hacerlo en el contexto de la. Exacto, ¿no? Enseguida. Una buena idea. Sí, te doy una idea. De hecho, el bus infinito es como un caso particular del método de los MVAs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Enseguida tenemos el siguiente método, que es el método de las matrices de admitancias o de Y-bus, Z-bus. ¿Sí? ¿Qué ventaja vamos a tener nosotros al manejar matrices? Vamos a tener nosotros condensada toda la información, ¿sí?, de nuestro sistema eléctrico, todas las impedancias. De tal suerte que este ya es la... nos faltaría invertir esta matriz para obtener la impedancia, para obtener la Z-bus, ¿sí? De tal forma que los elementos de la diagonal principal, ¿sí?, esta, van a representar el equivalente de Thevenin en cada uno de nuestros buses. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, como dice al inicio, si yo tengo un bus, perdón, una planta, un sistema eléctrico de 100 buses, ¿cuáles serían las dimensiones de mi matriz? 100%. Tiene que ser cuadrada, ¿eh? Claro. ¿Sí? Tiene que ser cuadrada. De tal suerte que cuando yo haga la inversión de esa matriz de 100%, en la diagonal principal que voy a obtener el equivalente de Thevenin en cada bus. Pero esto es lo divertido. Yo voy a tener que hacer una matriz de admitancias por cada secuencia. Es decir,
Secuencia cero, secuencia positiva. La realidad, hay veces que es el caso particular de algunos elementos que la secuencia negativa es distinta a la secuencia positiva.